Tras perder a mis padres, mi tía eligió adoptar a mi hermana y a mí me puso en adopción. 15 años después, ella necesita mi ayuda mientras lucha contra el Alzheimer, y estoy en un dilema. Yo, Isabel, tenía solo 8 años cuando mis padres murieron en un terrible accidente de tráfico. Después de aquello fui criada por mis padres adoptivos, quienes casualmente habían sido amigos íntimos de mis padres biológicos antes de su fallecimiento. Tenía una hermana mayor, 2 años mayor que yo, con la que no he tenido contacto en estos últimos 15 años, desde que fuimos adoptadas por familias distintas. Mis padres regresaban a casa de ver una película cuando ocurrió la tragedia. Mi hermana y yo estábamos con la canguro, pero ellos, por desgracia, nunca volvieron con vida. Chocaron contra un camión cuyo conductor circulaba ebrio, y ese fue el final. No pudieron sobrevivir y poco después mi hermana y yo fuimos separadas. La razón de nuestra separación fue que tras la muerte de mis padres, mi tía paterna, Carmen, decidió acoger a mi hermana, pero no a mí. Supongo que por alguna razón, creyó que yo no era lo suficientemente buena para formar parte de su familia, y por eso solo adoptó a mi hermana. Yo acabé siendo acogida por mis padres adoptivos, que me tomaron después de que mi tía me rechazara. Ella fue quien me puso en adopción, y yo no tenía ni idea. Por suerte, mis padres adoptivos se enteraron de lo que estaba ocurriendo y cortaron el problema de raíz, acogiéndome y reubicándonos poco después en otra ciudad, para que yo pudiera tener un nuevo comienzo. Nos mudamos de Sevilla a Madrid. Siempre estaré agradecida a mis padres, tanto biológicos como adoptivos, por todo lo que han hecho por mí. No creo que hubiera sido la persona que soy hoy de no haber sido por ellos. Descubrí la verdadera razón por la que mi hermana y yo habíamos sido separadas solo cuando cumplí los 18 años. Fue entonces cuando mis padres adoptivos decidieron contarme que mi tía me había rechazado porque no encajaba en lo que ella consideraba su familia perfecta, y por eso no quería tenerme. Ella se había opuesto a la idea desde el principio, solo quería acoger a mi hermana e incluso me había puesto en adopción a mis espaldas. Mis padres se enteraron y decidieron hablar con ella, diciéndole que lo que hacía no era ético. Pero a ella no pareció importarle y dijo que solo quería una familia perfecta y yo no encajaba. Sus motivos eran que yo daba demasiados problemas, y por eso prefería criar a mi hermana. Con demasiados problemas, se refería simplemente a que yo era un poco revoltosa en mi infancia y muy habladora. Pero creo que todos los niños son así a esa edad, yo era simplemente muy traviesa. No creo que eso debiera haber sido una razón para rechazarme. De todos modos, me alegro de que lo hiciera, porque en realidad nunca me llevé bien con mi tía, ni siquiera antes de que mis padres murieran. Cada vez que mi tía nos visitaba, se empeñaba en alabar a mi hermana y menospreciarme a mí, porque pensaba que mi hermana era mucho más señorita y se comportaba de forma más apropiada que yo. Yo siempre estaba correteando por la casa y metiéndome en líos, como suelen hacer los niños. Mi hermana, en cambio, era mucho más callada y tranquila, y solía quedarse en su habitación leyendo o pintando, mientras yo armaba un alboroto constante. Ella siempre intentaba regañarme por ello, pero mis padres siempre estaban de mi lado e intentaban explicarle que los niños eran así, y que tenía que aceptarlo, en lugar de intentar que todo fuera tan perfecto. Me gustaría aclarar que no era una niña mal educada. Respetaba a todo el mundo y hablaba bien, pero era un poco hiperactiva. No creo que eso sea malo. Tenía solo 8 años. Creo que lo verdaderamente problemático era guardar rencor a una niña tan pequeña siendo adulta. Mi tía, Carmen, tenía unos 30 y tantos años en aquella época, y todavía me parece bastante raro que yo le desagradara, a pesar de que solo estaba siendo una niña. En fin, tras el fallecimiento de mis padres, me quedé con ella un par de semanas sin saber que me estaba poniendo en adopción a mis espaldas. Tuve suerte de que mis padres adoptivos se enteraran de lo que estaba pasando y pudieran enfrentarse a ella. Intentaron convencerla de que no lo hiciera, pero ella estaba empecinada en su decisión. Finalmente mis padres adoptivos tuvieron una gran discusión con ella, donde la insultaron de todas las formas y le dijeron que era la persona más horrible del planeta. Fue entonces cuando decidieron adoptarme y nos mudamos a Madrid. Después de aquello cortamos todos los lazos con la familia de mi tía, principalmente porque ella no quería tener ningún contacto con nosotros. Y por desgracia en el proceso mi hermana y yo acabamos separándonos. Estuve triste un par de semanas, pero luego seguí adelante porque era joven.
Además, mi hermana y yo no éramos especialmente cercanas. No éramos las mejores amigas. Me duele reconocer esto, no quiero sonar cruel, pero realmente no me afectó tanto como debería. Estaba destrozada por perder a mis padres, pero no tanto por perder a mi hermana, porque incluso cuando vivíamos juntas, no hablábamos mucho y manteníamos la distancia. Siempre sentí que cada vez que quería hablar con ella, se molestaba, así que intentaba no molestarla demasiado. No teníamos una relación estrecha, así que eso no supuso una gran diferencia para mí, y probablemente por eso mis padres adoptivos tampoco se preocuparon demasiado por la separación. Tras esto, no tuvimos contacto con mi tía, e incluso el resto de la familia cortó lazos con ella por la forma en que me había tratado. Creo que todos sabían que ponerme en adopción y quedarse con mi hermana era algo cruel, y no podían creer que tratara así a una niña pequeña que acababa de perder a sus padres. Así que mis padres adoptivos y yo mantuvimos el contacto con el resto de mi familia, mientras que mi tía y los suyos quedaron excluidos de todos los eventos y nadie volvió a hablarle. Por lo tanto, no sabíamos qué había sido de ellos en los últimos 15 años. Yo viví mi vida al máximo, intentando honrar la memoria de mis padres. Y aunque de vez en cuando pensaba en mi hermana, sabía que era mejor no intentar contactarla, porque si hubiera querido hablar conmigo, lo habría hecho ella misma. Sabía que usaba redes sociales e intenté cotillear sus perfiles un par de veces, pero por desgracia tenía cuentas privadas en todas partes y no quería seguirla ni hacer notar mi presencia, ya que no creía que fuera bienvenida. Y estaba en lo cierto. Han pasado 15 años y ahora tengo 23. Tengo un puesto de trabajo estable y llevo unos meses trabajando. Me gradué con un grado en economía y diría que me va bastante bien. Vivo a pocas manzanas de mis padres adoptivos, en un piso de alquiler en Madrid, con Alex, mi novio de los últimos 6 años, y planeamos casarnos dentro de unos meses. Pero hace aproximadamente una semana, recibí de repente una llamada de la residencia de ancianos en Sevilla, donde vivía de niña. Me dijeron que tenían malas noticias. Me quedé un poco sorprendida, porque todos mis familiares cercanos estaban bastante bien y nadie tenía problemas médicos graves. Así que no sabía de quién me estaban hablando. Entonces me dijeron que llamaban por mi tía Carmen, la que había rechazado adoptarme hacía tantos años, y eso fue un shock. Me dijeron que le habían diagnosticado Alzheimer hacía unos meses y que, desde entonces, su familia la había abandonado y rara vez la visitaban. Me llamaban para informarme de que su estado se estaba deteriorando, porque ese era el número que aparentemente mi hermana les había dado. No sé cómo lo consiguió, pero en fin, me enteré de que mi tía sufría de Alzheimer y necesitaba desesperadamente que alguien la cuidara, porque no podría salir adelante sin el apoyo de su familia, y emocionalmente, ya se había rendido. Su familia había dejado de visitarla tras el diagnóstico, ya que no querían lidiar con ese tipo de situación en ese momento. Todo el mundo estaba ocupado con sus propias vidas. Así que mi hermana le dio mi número al personal de la residencia, quienes solo querían mantenerme informada porque no sabían qué más hacer. Sentían lástima por mi tía, ya que solía llorar cada tarde por lo que le estaba pasando. Rogaba a sus hijos, su hijo biológico y a mi hermana Elena, que la visitaran. Pero ambos estaban ocupados con sus trabajos y vidas, así que ya no iban. Le habían pedido específicamente al personal de la residencia que dejaran de llamarles, porque no querían saber lo que le pasaba a su madre. Su marido había solicitado el divorcio confesándole que se rendía, que no sería capaz de manejar esto y que quería escapar mientras aún pudiera. Era una situación terrible y patética para ella. Y realmente me sentí mal por ella, porque creo que nadie, pase lo que pase, merece ser tratado así. Así que ahora querían que yo la visitara y hablara con ella, porque no sabían con quién más hablar. También le habían preguntado a mi tía si le gustaría verme. Y ella había dicho que sí y les había pedido específicamente que me llamaran y me pidieran que fuera, lo que me dejaba aún más en conflicto. He estado pensando en ello desde que recibí esa llamada. Pero no consigo averiguar qué quiero hacer, porque por un lado sé que no visitarla probablemente me convertiría en una mala persona, en alguien muy cruel. Pero, por otro lado, ¿de qué hablaría con ella? Ella fue quien me rechazó hace 15 años, y ahora me busca porque todos los demás le han dado la espalda. Ni siquiera sé por qué mi hermana les daría mi número y les pediría que me llamaran, ya que supongo que sabe lo que ocurrió hace años. No sé cómo consiguió mi número, pero supongo que ya lo averiguaré.
Esto es lo que me preocupa ahora mismo. He hablado de ello con mi novio Alex, y él cree que debería visitarla si tan mal me siento, e incluso se ha ofrecido a acompañarme para darme apoyo moral. También hablé con mis padres adoptivos y piensan lo mismo, ya que ahora todos sienten lástima por ella. Su estado es bastante malo y si ella pide que yo la visite, no sé si puedo negarme. Pero honestamente hay una gran parte de mí que no quiere ir, debido a todo lo que pasó en el pasado. Y me siento increíblemente culpable por esa parte de mí que se niega a visitarla, sabiendo por lo que está pasando. Así que aquí estoy, preguntándome si soy una mala persona si me niego a visitar a mi tía, diagnosticada con Alzheimer y sin nadie que la visite. Actualización 1. Hola, muchas gracias por los comentarios. He decidido que me tomaré más tiempo para pensarlo. Hice la publicación ayer y mis comentarios ya se han inundado de gente diciendo cosas diferentes, y sinceramente, esto solo me ha generado más confusión. Así que supongo que la mejor manera de lidiar con esto es pensarlo y decidir por mí misma, ya que ahora mismo todo el mundo tiene opiniones distintas. Pero hay otra noticia, podido averiguar qué ha estado haciendo mi hermana, porque hablé con un par de mis familiares y descubrí que había estado preguntando por mí. Uno de mis primos, por alguna razón, pensó que sería buena idea darle mi número porque ella lo había pedido. No sé por qué ese primo no lo pensó dos veces, ya que todo el mundo sabe que no tenemos una buena relación con mi tía y su familia, y mi hermana forma parte de esa familia. Creo que debería haberme consultado antes de darle mi número. Pero, en fin, el daño está hecho. Ahora voy a minimizar el contacto con este primo en particular durante un tiempo, porque estoy muy enfadada por lo que hizo. Pensé que era algo estúpido y que ninguna disculpa va a deshacer lo que hizo. Yo vivía mi vida bastante tranquila. Pero él decidió darle mi número a mi hermana, con la que ni siquiera he hablado en los últimos 15 años, sin siquiera molestarse en consultarme primero. Ni siquiera me habría enterado de lo que le pasaba a mi tía, ni habría sentido toda esta culpa, ni tenido que lidiar con todas estas emociones. Así que, en cierto modo, le culpo por esto. Pero, en fin, no voy a pensar en eso ahora. También pregunté por mi hermana a gente de Sevilla, mis parientes. La mayoría me dijo que mi hermana ya ni siquiera vivía allí. Al parecer, se había mudado a Bilbao hacía un par de meses, poco después del diagnóstico de mi tía, y estaba persiguiendo su sueño de ser escritora. Estaba haciendo un curso de 10 meses y por eso había decidido que no volvería hasta haber logrado algo. El hecho de que mi tía intentara hablar con ella constantemente la molestó, así que bloqueó el número de mi tía y le dijo al personal de la residencia que dejaran de llamarla y que les dieran mi número. Me pareció una de las acciones más egoístas, porque independientemente de mi relación con mi tía, no creo que mi hermana tuviera una mala relación con ella. Mi tía había dedicado los últimos 15 años de su vida a criar a esta mujer y esto era lo que obtenía a cambio. Ni siquiera quiero hablar de su marido y su hijo, ya que no tengo nada que ver con ellos, pero simplemente me sorprende que mi hermana fuera capaz de algo así. Es cierto que no he hablado con ella en 15 años y no sé cómo es. Pero cuando éramos más jóvenes, siempre parecía una chica agradable, así que esto me choquea bastante. En fin, supongo que el tiempo lo cambia todo, y eso es lo que pasó con ella. Excepto que no cambió para mejor. Definitivamente cambió para peor. Ahora siento lástima por mi tía, porque claramente apostó por la persona equivocada. Se lo conté a mis padres adoptivos y se quedaron bastante sorprendidos, porque mi tía se había opuesto ferozmente a que me adoptaran. Incluso les habían dicho que intentarían llevarse también a mi hermana, porque no querían separarnos como hermanas. Pero mi tía les había dicho que nunca lo permitiría. Aquello se había convertido en un gran punto de conflicto entre ellos. Pero finalmente se decidió que, dado que ninguna de las dos se echaría de menos demasiado, sería mejor separarnos, ya que no parecíamos preocuparnos mucho por ello. No sé si fue lo correcto. Y he notado que incluso en los comentarios, mucha gente ha criticado duramente a mis padres adoptivos por eso. Pero permítanme recordarles que me estaban adoptando y que no eran precisamente tan estables económicamente como lo son ahora. Así que fue un gran esfuerzo para ellos. Hicieron lo que pudieron y lo aprecio de verdad. No creo que tenga que defenderlos porque hicieron lo correcto y punto. No creo que merezcan los duros comentarios que recibieron aquí, pero bueno. Es internet y, para ser sincera, no esperaba nada mejor.
De todos modos, me dijeron que mi tía había sido ferozmente protectora con mi hermana, y había dejado muy claro que no renunciaría a su custodia pasara lo que pasara. Así que enterarse ahora de que mi hermana había abandonado a mi tía fue un puro shock. Actualización 2. Hola. Hoy he vuelto a recibir una llamada de la residencia de ancianos. Han pasado oficialmente 2 semanas desde la última llamada, y hoy me preguntaban si había tomado una decisión sobre si iba a visitarla o no. Les dije que necesitaba más tiempo porque sinceramente estoy muy ocupada con el trabajo ahora mismo. Estoy agobiada de trabajo. No tengo tiempo para nada. Y también estoy organizando una fiesta de compromiso, porque mi novio me acaba de proponer matrimonio hace 2 días. Si soy sincera, mi tía es lo último en lo que pienso ahora mismo. Tengo miles de cosas en la cabeza. Así que simplemente no puedo permitirme gastar mi tiempo preocupándome por mi tía. Sé que no me convierte en una mala persona, porque seamos sinceros, no he visto a esta mujer en los últimos 15 años. No creo que pueda sentirme tan mal por alguien que ni siquiera conozco a nivel humano. Puede que sienta lástima por ella porque puedo tener empatía por alguien que no conozco. Pero siendo más práctica, no voy a hacer un esfuerzo extra por alguien que no tiene relación conmigo. Ella nunca se molestó en contactarme ni en disculparse en estos 15 años. Entonces, ¿por qué debería hacer algo por ella e intentar estar ahí cuando ella nunca hizo lo mismo por mí? Ella me rechazó cuando solo tenía 8 años. Yo la rechazo ahora que está enferma. Y ya está. No hay nada personal. Simplemente estoy demasiado ocupada. Le expliqué mi situación al personal y parecieron entenderlo. Así que supongo que eso es todo. La visitaré más tarde si tengo tiempo. Les conté mi decisión a mis padres y a mi novio, y parecieron estar de acuerdo. Me dijeron que no era mi obligación visitarla ni cuidarla. No le debo absolutamente nada. Así que no me convierte en una mala persona en absoluto, y eso fue bastante tranquilizador para mí. Debería estar enfadada con sus hijos y pedirles a ellos que la visiten en lugar de a mí, porque ellos sí tienen esa deuda con ella, yo no. Actualización 3. Hola, mencioné en mi publicación anterior que me comprometí hace un par de días, y hoy di una fiesta de compromiso para mis amigos y familiares. Volvimos a Sevilla, que es donde celebramos la fiesta, porque allí vive la mayor parte de mi familia, y casualmente, los padres de mi novio también son de allí, que es por lo que conectamos inicialmente. En fin, publicamos muchas fotos en Instagram y supongo que de alguna manera, mi hermana se enteró. Así que se puso en contacto conmigo aproximadamente 1 hora después de que terminara la fiesta y me felicitó. Era la primera vez que tenía noticias suyas en casi 15 años. Así que se pueden imaginar que era algo bastante importante. En circunstancias normales, en otros días, probablemente no habría respondido a ese mensaje, pero hoy estaba un poco achispada, bebí un par de copas y también estaba de muy buen humor celebrando. Así que decidí ser amable con ella, ¿por qué no? Le respondí y le di las gracias por la felicitación. Pero luego la curiosidad me pudo y no pude evitarlo. Así que le pregunté qué le había hecho enviarme un mensaje después de tanto tiempo, porque dadas las circunstancias, no creía que fuera a volver a hablarme. Supongo que ella sabe lo que hizo al darle a nuestra tía falsas esperanzas de que tal vez la llamaría y me pondría en contacto con ella. Ella estuvo detrás de eso. Así que no esperaba que me enviara un mensaje y fuera amable conmigo, y mucho menos que me felicitara. Así que le pregunté qué pasaba. Y bueno, he podido averiguar muchas cosas que me han ayudado a entender un par de asuntos, y todavía estoy intentando asimilarlo. Es la 1 de la madrugada ahora mismo y hace aproximadamente media hora terminé una larguísima llamada con mi hermana. Ni siquiera he hablado de ello con mi prometido ni con mis padres porque ambos están agotados. Lo que descubrí es muy impactante, así que creo que hablaré con ellos por la mañana. En fin, después de la conversación superficial inicial con mi hermana, cuando le pregunté por qué se había puesto en contacto conmigo, me dijo que creía que me debía una explicación. Le dije que efectivamente me la debía. Y entonces me preguntó si podía llamarme. Le dije que sí, ya que mi prometido ya se había desmayado de sueño y yo no tenía mucho más que hacer. Me llamó y terminamos hablando durante casi 3 horas porque había mucho que discutir. Para empezar,
Se disculpó por ponerme en esa situación y me dijo que en realidad fue mi tía quien le había pedido que proporcionara mi número al personal de la residencia, y por eso había hecho lo que hizo. Así que ni siquiera fue idea suya, sino de mi tía. Y luego empezó a contarme exactamente por qué había abandonado a su tía. Al parecer, después de que la adoptaran, la vida cambió drásticamente para ella. Nuestros padres habían sido bastante tranquilos y nunca nos presionaban para hacer nada que no quisiéramos. Pero mi tía Carmen era una madre helicóptero obsesiva. No solo presionó a su propio hijo para que hiciera literalmente de todo, sino que también trató a mi hermana de la misma manera, forzándolos a participar en todo tipo de actividades, deportes, música, y un sinfín de cosas. Y todavía quería que sobresalieran también académicamente. Nadie está preparado para ese tipo de presión y no pudieron soportarla. Así que les resultó muy difícil sobresalir en todo lo que hacían, ya que tenían demasiadas cosas entre manos y nunca tenían un momento para relajarse. Mi hermana desarrolló un trastorno de ansiedad y tuvo que empezar a ir a terapia durante su adolescencia, y nuestro primo, el hijo biológico de mi tía, cayó en el tabaquismo y el alcohol. Estaba en muy mal estado. Ni siquiera pudo ir a la universidad porque se había convertido en un adicto total que ni siquiera podía funcionar y había empezado a comportarse de forma muy extraña. Tuvo que ser enviado a un centro de rehabilitación después de aquello. Obviamente era poco probable que volviera y fuera la misma persona. Una vez que mi primo Javier se fue, toda la atención se centró en mi hermana Elena. Y en lugar de tomárselo con calma y aprender la lección después de lo que le había pasado a su hijo, mi tía decidió presionarla aún más. Mi hermana no pudo más. Se rompió bajo la presión y terminó eligiendo una universidad que estuviera lo más lejos posible de casa. Después de eso minimizó el contacto que tenía con su tía. Durante el último par de años, apenas se habían hablado. E incluso cuando llegó el diagnóstico, solo volvió a casa por un par de días. Y luego todos dejaron muy claro que no querían saber nada de esa mujer, porque les había amargado la vida. Su propio hijo biológico la culpó por todo lo que le iba mal en la vida. Y para ser honesta, sus técnicas de crianza lo habían retrasado un par de años en su vida. Todavía estaba luchando en su carrera y todos los demás de su edad estaban teniendo éxito, lo que obviamente lo hacía sentir mal. Y él la culpó por todo, y con razón. Así que decidió que nunca volvería a visitar a su madre. Mi hermana siguió el mismo camino. Y entonces su marido finalmente decidió dejarla, porque él tampoco podía soportarlo más. Así que al final, no tenía a nadie más a quien culpar que a sí misma. Entonces le pregunté a mi hermana por qué exactamente mi tía había pedido mi número de teléfono, ya que ni siquiera habíamos hablado en los últimos 15 años. Así que no tenía ni idea de por qué querría mantenerse en contacto conmigo y que yo la visitara. Ni siquiera tenía nada que decirle. Entonces mi hermana me dijo que no estaba segura, pero creía que si mi tía era capaz de arreglar las cosas conmigo, eso probablemente animaría a su familia a mantenerse en contacto con ella también. Algo así, un poco retorcido. O al menos eso es lo que el personal de la residencia le había estado diciendo recientemente cuando llamó hace 2 días para preguntar qué había estado haciendo su tía, porque ella no es inhumana. Cuando llamó para preguntar cómo le iba a mi tía, le dijeron que mi tía estaba bastante decepcionada de que yo no me hubiera puesto en contacto con ella todavía, porque había estado esperando que hablara con ella. Al parecer, le ha estado diciendo a todo el mundo que cree que esto es el karma por la forma en que me rechazó hace tantos años. Y cree que si intentara arreglar las cosas conmigo, eso probablemente animaría a su propia familia a mantenerse en contacto con ella y a cuidarla también. Era una visión sorprendentemente triste de la situación actual de su vida, pero bastante precisa. Tal vez era karma, tal vez no. De cualquier manera, selló su propio destino con su comportamiento. Si hubiera sido amable con todo el mundo en su vida, probablemente no estaría en esta condición ahora mismo. Pero el daño ya está hecho. Definitivamente no voy a visitarla. Ya he tomado una decisión. No se lo debo. Y sinceramente estoy muy ocupada con mi propia vida como para preocuparme por estas cosas. Por supuesto, todavía me siento mal por ella. Espero que haga algunos amigos allí, y que la gente la trate con amabilidad. Pero aparte de eso, no creo que pueda hacer mucho por ella. Estoy prometida ahora. Tengo mucho que esperar en mi vida.
Y voy a seguir con lo que estaba haciendo antes de enterarme de lo de mi tía. No voy a dejar que eso me moleste. Y si eso me convierte en una mala persona a ojos de algunos, está bien. Ya no me importa. Mi hermana y yo vamos a intentar reconectar, porque ha habido muchos malentendidos y mala sangre entre nosotras en el pasado. Pero ya somos adultas. Creo que deberíamos darnos una oportunidad para dejar todo a un lado y empezar de nuevo. Así que eso es lo que vamos a hacer.